no temeré, no temeré, porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor, es mi escudo, mi protector, no temeré, porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor, es mi escudo, mi protector, no temeré. ¿Hay alguien? Oiga, es el pueblo de Israel, celebrando con poder, libertad veía suceder entre júbilo y canción. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Una noche más con ustedes, un día más, por la gracia y por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Reciban los saludos cordiales nuevamente de su amigo, pastor y compañero Raúl Vargas desde la ciudad de Chimbote, ciudad del norte de nuestro país, Perú. Un saludo para todos los hermanos que nos están viendo dentro de nuestro territorio patrio y fuera de nuestro territorio patrio. Saludos para todos nuestros hermanos allá en Argentina. Gracias a Dios nos ve un buen grupo, tanto de Buenos Aires, Salta, hermanos de España, hermanos de Estados Unidos, de Chimbote, Nuevo Chimbote, de Chiclayo, de Lima, Callao y de todos los lugares también que nos están viendo, hermanos. Por eso que en esta noche le mandamos saludos a todos ustedes, sabiendo que Dios nos está trayendo palabras, nos está trayendo su mensaje, en donde todas las noches entramos en esa meditación, en esa reflexión de lo que Dios quiere hablarnos. Recuerde que en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de aflicción económica para muchos, en estos tiempos de necesidad, en estos tiempos de inestabilidad, ¿no? Creemos que una palabra de Dios es suficiente, como dice la Escritura, una palabra tuya, solamente una palabra, Señor, para seguir caminando, solamente una palabra, Señor, para direccionarme nuevamente o para encontrar, en algunos, encontrar su propósito, en otros seguir caminando sobre su propósito, y de esa forma todos unánimes en la fe de Cristo seguimos avanzando. Esta noche vamos a entrar nuevamente con nuestra serie Desde Casa. Recalco que siempre viendo las casas a la luz de la Escritura. Ayer vimos la casa de Marta, de María y de Lázaro. Hoy queremos ver la casa de Zaqueo. La casa de Zaqueo es una casa que yo le puedo llamar la casa de arrepentimiento, ya que Zaqueo va a tener algunas actitudes, va a hacer algunas acciones que van a llevar que tarde o temprano Jesucristo llegue a esa casa y puede expresar lo que dice el Evangelio de Lucas. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Por eso digo que es una casa de arrepentimiento. Y si es una casa de arrepentimiento, debe tener características conforme lo que es el arrepentimiento. Dice así el texto, desde el versículo 1 hasta la expresión del versículo 10. Dice, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, había pasado por las ciudades, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Recuerde que Lucas va a hacer hincapié con relación a este personaje. Procuraba ver quién era Jesús,
pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadriplicado. Jesús dijo, ponga atención lo que Jesús dice, porque es más importante lo que Él diga a lo que los hombres puedan opinar. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que sea una información más para nuestro conocimiento, sino que sea una revelación añadida para nuestro espíritu. Estoy hablando en el lenguaje espiritual. Estoy hablando con esos términos que la iglesia conoce, ¿no? Entonces quiero partir de acá. Lucas dice y da características de quién es este hombre, Zaqueo. Hacíamos el hincapié ayer que los judíos no ponían el nombre a sus hijos por casualidades o por moda, sino que siempre el nombre identificaba una característica de la personalidad. Zaqueo, que se traduce o significa el que es puro, o todo puro, o pureza. Pero aquí la persona de Zaqueo no encaja con el nombre, porque dice Lucas que era, o la gente lo consideraba en el versículo 7, las murmuraciones lo consideraban a Zaqueo como un hombre pecador. Y dice Lucas que él tenía su trabajo, su oficio, que era jefe de los publicanos y tenía un estatus social. Era rico, adinerado. Con este pronunciamiento, con estos indicativos, quiero dar una ilustración para poder entender quién era un publicano. Cuando conquistaban una tierra, una nación, ellos automáticamente establecían un sistema de finanzas. Ellos establecían un medio de sacarle provecho a los súbditos. Y es ahí donde en cada lugar conquistado, los romanos ponían a un procurador, a un gobernador. Este procurador tenía la misión de recaudar el impuesto a esa nación. Pero no solamente tenía la función de recaudar el impuesto a la nación subyugada, sino que también tenía la misión de proteger de una rebelión, que esa nación, que ese grupo de personas se rebele contra el Imperio Romano. Entonces, los procuradores establecían en el orden una
élite de gente, de romanos o de personas adineradas, las cuales formaban un sistema administrativo de recaudación. Este sistema administrativo luego se subdividía en regiones, pueblos y ciudades. Es ahí donde aparecen los famosos publicanos. Es ahí donde sale a ver los famosos publicanos. ¿Quién era un publicano? Un publicano era un judío que era subalterno del Imperio Romano y que se encargaba de recaudar los impuestos locales. Entonces, pedía a tal país, a tal nación, a tal región, una cierta cantidad de dinero. Los procuradores, junto con el sistema administrativo de recaudación, ponían el tope del dinero, pero ellos pedían más al pueblo. En otras palabras, ahogaban económicamente al pueblo, en este caso Israel, los ahogaban con impuestos. Y se dice que en el tiempo de Cristo habían impuestos por las carreteras, habían impuestos por la alimentación, habían impuestos por la propiedad, habían impuestos por la importación y la exportación. Y también habían impuestos, lo que se le llamaba la capitulación, que eran impuestos personales, que cada persona tenía que pagar un impuesto al César. Todo esto hacía que Israel odiase a los publicanos. Todo esto hacía porque veían al publicano, que era un judío que trabajaba para el Imperio Romano, y lo veían como un traidor, como un hombre aprovechador. Es ahí donde se levantan los famosos celotes dentro del pueblo judío. Los celotes es un grupo rebelde que se rebelaba contra la administración de Roma. Pero bueno, no es hablar hoy de los celotes, sino de este publicano. Pero hay un hincapié mayor porque quiero enfocarles en era jefe de los publicanos, y ese es el grado donde mayor culpa y donde mayor odio lo apuntan, porque Zaqueo, según la traducción, en el original griego el vocablo se traduce como architelón o arquitelón. Los arquitelones eran los supervisores de los recaudadores locales. En otras palabras, Zaqueo no solamente sacaba provecho de todo lo que podía recaudar, sino que sacaba algo más. He ahí el versículo 7, ¿por qué la gente murmura y por qué la gente dice claramente? Al ver todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Zaqueo era odiado por la comunidad judía. Zaqueo era despreciado por la sociedad judía, porque se había vuelto un aliado de Roma, porque se había vuelto una persona que no le interesaba la situación económica, sino que solamente sacaba el provecho, con impuestos, con recaudaciones, etcétera, etcétera. Es ahí donde Lucas dice, un varón llamado Zaqueo era jefe de publicanos y era rico. Es obvio que sus riquezas habían sido ganadas por la recaudación o por los impuestos que él mismo le había sacado a su pueblo. La Biblia dice que Dios no hace excepción de personas. Y si nosotros nos ponemos quizás en el lugar de Zaqueo, no por la profesión o el oficio que él tenía, sino por la condición que él llevaba. La Biblia dice
relación a lo que era un recaudador de impuestos, a lo que era un publicano y a lo que era un jefe de publicanos. Por eso que a Jesús lo señalaban mucho, porque dice que él comía con los publicanos y con los pecadores. Jesús nunca cayó en el juego, nuestro Señor nunca cayó en el juego de sacar provecho de la situación o beneficio de algo. Al contrario, él siempre decía que había un principio, que era darle al que necesitaba. Estos momentos son momentos muy críticos, son tiempos de crisis económica. Por ahí se dice, se evalúa la estadística, que la economía va a variar y va a tener un déficit. Que nosotros como creyentes y también como ciudadanos peruanos pagamos nuestros impuestos, que están dentro de los alimentos básicos que siempre consumimos. En algunos casos, el famoso IGB, que es el impuesto general. En otros casos, se va acumulando todas estas situaciones económicas, se va complicando. Pero hoy vamos entendiendo que no es el dinero ni el trabajo la prioridad de nuestras vidas. Hoy estamos entendiendo como nación que es la salud lo primero. Que la macroeconomía de nuestro país se puede detener, y cuando hablo de macroeconomía, hablo de un conjunto de resultados, de indicadores globales, donde están preocupación, pero no puede haber una desesperación. Que estamos preocupados como seres humanos, correcto, pero no podemos estar desesperados, porque confiamos en Dios, porque nuestros ojos están puestos en el Señor. Y es ahí donde yo quiero partir. El amor de Dios es tan grande que se adelanta a nuestras necesidades. En el caso de Zaqueo, yo encuentro un hombre con una condición tan caída, pero con una necesidad. Quiero partir desde este punto. La curiosidad de Zaqueo lo llevó a su conversión. Vuelvo a repetirte. La curiosidad de Zaqueo, ¿por qué curiosidad? Porque dice así: procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Quizás fue su curiosidad, como aclaro. Su curiosidad lo lleva a su conversión. La curiosidad de él podía estar manejado por el saber quién era Jesús. Hoy en día se están creando movimientos, dos movimientos. Ante una situación crítica decíamos esto: cuando hay una aflicción, la aflicción produce algo. La necesidad produce algo. El arrepentimiento produce algo. Eso es lo que se le llama la ley de la causa y el efecto. Ejemplo. Porque Dios no hará nada para perjudicar a sus hijos, sino lo que Dios hará es para fortalecer a sus hijos. Es para ello. ¿Por qué? Porque el amor de Dios precede cualquier situación. Dice que nada se mueve si no es por la voluntad de Dios. Estas cosas que estamos sucediendo, este aislamiento social, es para que las familias se fusionen, las familias cristianas se fusionen
Y repito, y tengan un tiempo mayor de oración, un tiempo mayor de comunión, tengan sus famosos cultos familiares, sus devocionales. Sería ingrato de tu parte, tú siendo un hijo de Dios, tú siendo un sacerdote, sería ingrato de tu parte que estos días donde estás en tu casa no dediques a compartir la palabra con los tuyos o solamente tú te aísles y tengas tu devocional. Sería una falta. Sería no estar percibido ni estar atento, que Dios no es que me quiere tener sin hacer nada, sino que me estoy fortaleciendo en la fe. Por eso que esto tiene que producir algo. Lo que Dios está haciendo en este mundo, el movimiento que Dios está haciendo, la enfermedad que se está manifestando, esta infección, esta pandemia, o va a producir dos cosas. O la gente se va a arrepentir y va a mirar al cielo, o la gente va a endurecer sus corazones y va a maldecir. Zaqueo es un hombre que ante la sociedad está discriminado porque lo consideran un traidor del pueblo judío. Pero Jesús y Dios no hacen acepción de personas. Dice la epístola a los Gálatas que Dios no hace acepción de personas. La sociedad sí hace excepción de personas. Las familias sí hacen excepción de personas. El clasismo es algo muy común dentro de la sociedad. La discriminación es algo muy común dentro de la sociedad. Pero en la vida del creyente, inclusive Dios no hace un proselitismo como los hombres. Dios no está haciendo todo este movimiento como un sentido de proselitismo. ¿Qué quiere decir eso? Dios no produce estas aflicciones para que el hombre en su miedo sea ganado. No, no es la intención de Dios ganar a un hombre a la salvación por miedo. No es la intención de Dios que la gente se acerque por miedo, sino que la intención de Dios va más allá, porque su amor es grande. Su intención es que el hombre sea convencido de su pecado, sea un convicto de pecado, y él puede entender que Dios lo ama tanto que le quiere dar la salvación. Por eso que después de estos días, en nuestro país o en cualquier otro país, cuando se levante el aislamiento, o es un arrepentimiento o es un endurecimiento. Yo veo aquí a un Zaqueo que quizás en su necesidad espiritual se acerca a Dios. Se acerca a Dios. Quiere saber quién es Jesús. La gente pregunta y dice, ¿qué está pasando con este movimiento cristiano? ¿Qué está pasando con los que dicen que son hijos de Dios? ¿Dónde está la fe de estos creyentes? Hace poco alguien que es ateo hizo un comentario y dijo, ahora queremos ver a los cristianos evangélicos, ir a los hospitales y orar por las personas que están infectados de este coronavirus y a ver si los sanan, porque son los primeros mentirosos. La gente ante esta situación va a endurecer su corazón muchas veces. Pero eso es normal ante una naturaleza pecaminosa. Pero los hijos de Dios estamos dispuestos a seguir creyendo que Jesús es el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Sabemos quién es Jesús. Hoy ya sabemos quién es Jesús para nosotros.
Jesús no es una religión, Jesús es una relación. Sabemos quién es Jesús para nosotros. Jesús no es un amuleto, Jesús es el Señor de mi vida. Ahora yo sé quién es Jesús. Así como Zaqueo procuraba ver quién era. Este hombre libertador llamado Moisés. Dice que al ver la zarza de fuego se acercó a ver la zarza de fuego. Su curiosidad lo llevó al lugar donde estaba la presencia de Dios. Y al ver que la zarza no se apagaba, escuchó la voz que le dijo y escuchó la voz de Dios. Fue su curiosidad quien lo llevó a acercarse donde estaba Dios. Y así Zaqueo también tiene la misma curiosidad de saber quién es Jesús. Cuando tú, consciente o inconscientemente, que eres creyente o que no eres creyente, y dices, estoy entendiendo y me voy programando porque a las 7 de la noche comienza a salir un programa o una predicación. Esa curiosidad, si no conoces a Jesús, es una curiosidad, pero movida por el Señor porque te ama. La curiosidad lo llevó a Zaqueo a su conversión. Y repito, en ocasiones, la curiosidad nos va a llevar a la conversión de Cristo. Segundo, yo veo que Zaqueo dice así en el versículo 4, y corriendo delante subió a un árbol para ver quién era porque había de pasar por ahí. Hace dos cosas. Zaqueo hace cosas que no era muy común dentro de la cultura judía. Y por eso te amplío la ilustración para poder entender el grado de necesidad, el grado de curiosidad y lo que hace Zaqueo. Dice primeramente que corriendo subió. Los judíos no corrían. No tenían la costumbre de correr. El hombre judío pero Zaqueo tiene algo común. Su necesidad por saber quién es, dice que lo hace correr. Mucho menos subirse a un lugar o a un árbol. Eran cosas que cualquier hombre judío no lo iba a hacer. Zaqueo lo hace. Zaqueo lo hace. ¿Por qué lo hace? Porque se da cuenta que su curiosidad ahora despierta necesidad. Y eso es lo que comienza a pasar en la vida de una persona. La curiosidad comienza a despertar en mí mi necesidad. Ahora sí necesito, no solamente soy un curioso, sino que necesito verlo mejor de cerca y tener un panorama más amplio. Aunque el texto revela de que él tenía limitaciones. Sus limitaciones eran de estatura física, porque de estatus social y económico era un hombre rico. Sus limitaciones eran que era una persona de estatura baja. En otras palabras, Zaqueo no podía ver por su estatura. Hay una ceguera espiritual que la Biblia habla. Hay una ceguera que no nos deja ver realmente quién es Jesús. Y la ceguera espiritual es producto del pecado. Pero aunque él tenga limitaciones, él va a vencer sus limitaciones. En otras palabras, es un hombre que no va a poner pretextos a algo que ya se propuso en el corazón, porque lo que él se ha propuesto en el corazón es saber quién es Jesús. De pronto el Señor, alzando la mirada, le hace la invitación y le dice, baja y date prisa.
No hay gente que vive afligida, no puede haber gente que viva desesperada, no puede haber gente que viva conflictada, no puede haber gente que viva amargada, sino debe de haber gente que tenga gozo. La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y Zaqueo baja deprisa y dice así, porque le recibió gozoso. Así lo recibió con gozo. El punto número 7 es aquella murmuración que la gente va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque la gente siempre nos va a recordar por las malas cosas y no por las buenas cosas. La gente que no tiene a Cristo no va a entender lo que es un genuino arrepentimiento. Ellos lo van a considerar como un cambio de religión, como una farsa, como una mentira, como una hipocresía. El que tú hayas recibido a Jesús en tu casa, ellos lo van a considerar como algo, como un pretexto ante tu vida pecaminosa. Pero no importa lo que la gente piense o cómo la gente mire, lo importante es que la mirada de Cristo se cruzó con nuestra mirada, porque ahora es un encuentro de miradas. Él quería ver, Zaqueo quería ver, y ahora Jesús levanta la mirada y lo mira a él. El segundo punto no solamente es el amor de Dios que precede, sino es el amor de Dios que conoce nuestras necesidades. Y porque conoce nuestras necesidades, Él nos mira con ojos de misericordia. Dios no nos mira como los hombres nos miran, con ojos de venganza, de odio, de recelo. Dios nos mira con ojos de misericordia. Y aquí yo veo un encuentro espiritual, más que económica, más que social, más que moral, porque moralmente él estaba destruido para la sociedad, pero era la necesidad espiritual. El punto número 3 es que Dios conoce la realidad de quiénes somos y los hombres conocen la apariencia nada más. Para la ciudad, para la sociedad judía, Zaqueo era un pecador. Pero Zaqueo ahora es un hombre que al sentir la presencia de Cristo, yo me imagino que Cristo en su casa, al verlo comer, al verlo hablar, Zaqueo, a Jesús, al verlo actuar, se da cuenta, Zaqueo, de que no solamente Jesús es un profeta joven dentro del judaísmo, sino que Jesús es más, es algo más. Quiero decirte una vez más, que ahora Jesús está autoinvitando, porque es Jesús quien le dice a Zaqueo, yo quiero ir a tu casa. Dios conoce tu necesidad, por eso que Él le urge entrar a tu casa. Dios conoce tu situación, por eso a Él le urge entrar a tu casa. Y tuvo que pasar por Jericó para encontrarse contigo. Dice el texto siguiente, que ya estoy para terminar. Dice el versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Ahora yo encuentro a un Zaqueo convicto de pecado, a un hombre conviccionado de pecado, a un hombre arrepentido Zaqueo está reconociendo el señorío de Cristo. Y eso es lo bueno, que en casa hay que reconocer que Jesús es el Señor de nuestras vidas, que Él tomará el control de nuestra economía, que Él enviará el recurso por donde Él sabe que tiene que hacerlo. No digo que no nos preocupemos, lo que digo es que no nos desesperemos.
Porque recuerde la promesa que dice en Filipenses, la expresión del apóstol Pablo, mi Dios suplirá todo lo que nos falta. Cuando Zaqueo hace esta expresión, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Un verdadero arrepentimiento. Acá yo veo un hombre arrepentido, un hombre convicto de pecado, convencido de su pecado. El Evangelio de Juan dice que quien convence de pecado es el Espíritu Santo. Y dice que la obra del Espíritu Santo va a ser de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Zaqueo es un convicto de pecado. La convicción de pecado, la palabra convicción, es una palabra que en el vocablo griego se traduce como eletón. Y esta palabra significa convencer a alguien hasta llevarlo a la verdad. Convencer a alguien hasta llevarlo a la verdad. Yo veo a un Zaqueo convicto de pecado, convencido el interrogatorio, la ejecución y el ejercicio de un acto penal. Esa misma obra que hace un fiscal es la obra que hace el Espíritu Santo, de tratar de convencer a alguien y llevarlo a la verdad. El fiscal se encarga de descubrir la verdad del delito. Y esa misma obra lo hace el Espíritu Santo. Yo veo a un Zaqueo conviccionado, convicto de pecado. Y cuando yo digo convicción de pecado es cuando mis ojos se abren y ahora yo entiendo mi necesidad espiritual y recurro a la ayuda de Dios. Me doy cuenta que soy tan impotente de alcanzar tantas cosas y que necesito a un Salvador. Eso es lo que tú y yo hemos tenido, una convicción de pecado. Y cuando uno está convencido de pecado, lo que va a llevar es un arrepentimiento. Y el genuino arrepentimiento te lleva a restaurar las cosas. La expresión de Zaqueo, la acción de Zaqueo es que ahora Zaqueo no solamente confiesa a Jesús como Señor y Salvador, sino que también ahora actúa conforme al arrepentimiento. Y dice así, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Todo lo que él había robado, todo lo que él se había aprovechado, toda la recaudación ilícita que él había hecho, o tanto lícita que él había hecho. Todo el aprovechamiento económico que había hecho quizás de pecado, y cuando es convencido de pecado reconoce su pecado, y cuando alguien reconoce su pecado se aparta de su pecado. Ahora, Señor, le voy a dar la mitad a los pobres. Y dice así, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. La ley de Moisés decía claramente, si había una falta, teníamos que devolverla 4 veces más. En otras palabras, el arrepentimiento y la convicción de Zaqueo está basada ahora a la ley, a la palabra. Tu vida y mi vida ahora dependen del Señor, iglesia. Y en esta noche yo quería presentarte la casa de Zaqueo, que es una casa arrepentida. Y en una casa arrepentida es porque ha habido convicción de pecado. Es porque el hombre o la persona, la familia ahí, está consciente de que le han fallado a Dios y se vuelven a Dios. En una casa arrepentida, como la casa de Zaqueo, lo que hay también es una actitud de gozo.
Y aquí termino diciendo la expresión de Cristo. Entonces Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Por cuanto Él también es hijo de la promesa. Es hijo de Abraham. El excluido, Zaqueo. El hombre que hizo convenio con Roma, porque esos eran los recaudadores, hacían convenios financieros con el imperio. Jesucristo dice no. Que tu casa, mi casa, sean como la casa de Zaqueo. Casas de arrepentimiento. Casas donde ahora nuestra actitud es de gozo. Porque lo hemos recibido. Zaqueo lo recibió gozoso. Aunque haya murmuraciones, sigue con el gozo. Aunque la gente no crea en tu fe, sigue con el gozo. Que nadie arranque lo que Dios ha puesto en tu vida. Ni esta situación. Pero recuerda, al finalizar todo este aislamiento, ¿tu fe creció o tu fe menguó? Al finalizar toda esta situación, ¿seguirás siendo la misma persona distraída o seguirás siendo una persona convencida? Damos gracias a Dios, hermano, por su palabra. Le damos gracias elevando esta oración todos juntos. Señor, te damos gracias por habernos presentado tu palabra en esta noche una vez más. La casa de Zaqueo, una casa arrepentida, una casa ahora llena de gozo, una casa que también estás tú. Bendice los hogares de tus hijos, bendice sus casas y su familia, que la salvación llegue a aquellas casas que la necesitan, que la curiosidad por saber quién eres se vuelva más adelante una convicción, como lo pasó en la vida de Zaqueo. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga. Gracias por su tiempo. Y estaremos el día de mañana, jueves, con la pizarra y con el estudio bíblico. Estén atentos, estén apuntando y también pueden visitarnos en YouTube, en nuestro canal M6M Chimbote. Ahí nos encuentran. La paz del Señor, que Dios los bendiga.